Qué alegría, ¿eh? Hoy es viernes 28 de octubre del año 2022. Y digo qué alegría que se transmite porque cuando ya se avecina el verano, que el viento sopla, las hojas secas, el aroma de los trapiches se hará sentir. Viene la temporada de recolección de la caña, que ya se anunció, que se echa ya a andar el plan de transporte de caña para que la cosecha, la zafra, sea un éxito. Hoy vamos a superar las cifras de las zafras anteriores, porque vamos a comenzar temprano, el 1 de noviembre, ha sido anunciado ya el Ministerio de Obras Públicas, el BMT, que el transporte pesado circulará desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así que, enhorabuena, El Salvador camina en el rodaje de estas rastras, de estos camiones y en las manos del salvadoreño de piel dorada que saca sus arrobas en canasto y después es procesado para que el mundo saboree el mejor café de este planeta. Bueno, es entre otras cosas que vamos a estar hablando. Borrón y cuéntanos, este tiempo es, el viernes es como decir Jorge Castro, ¿okay? El diputado del pueblo, así es. Así que aquí está, ustedes lo saben. Así es que gracias Australia, gracias Unión Europea, gracias Unión Americana, gracias Región Centroamericana. Aquí está, viernes, y este es el tiempo del diputado Jorge Castro, nuestro invitado de todos los viernes, haciendo luz en el camino para construir país desde esta tribuna ITV y por supuesto de la franja de cerca, El Salvador posible. Bienvenido, diputado Castro. Gracias, Vivo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches al pueblo salvadoreño, pues contentos de estar con ustedes acá. Un saludo a nuestros hermanos en el exterior. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Digo yo, para poder rompa hielo. Bueno, ya es un poco frío el clima, la ciudad capital luce fresca, de buenos ánimos. Ya casi dejando el invierno, ¿verdad? Ya casi se va. Ya casi se va. Ya las lluvias están ya menos constantes y estamos esperando ya que venga la otra época para poder ya estar fuera del invierno, que ya dio su tiempo. Sí, señor. Y así como El Salvador ahora está en su mejor tiempo. Mejor tiempo no se puede. Usted dijo algo el otro día, dijo, hoy hasta los gallitos se oye que cantan en la mañana. Sí, porque están creyendo en un El Salvador mejor. Se dormían o andaban huyendo. Pues la verdad es que sí, ya cantan. Ya nos dan la hora, a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. A las 4 cantan la última vez. Ya sean chaparros o frondosos, porque también hay gallos chorompo que ya están viejitos, que ya no cantan, solo papalotean, pero siempre despiertan. ¿Y ya no cantaban los anteriores? No, ya no. Habían perdido el valor y eran parte del miedo. No creían en el futuro del país, ¿verdad? Sentían temor. Al cantar, ¡pah!, los cazaba. Es cierto. La delincuencia. Entonces, son de las cosas sencillas, insignificantes, pero valorables, son ciertas. Es parte del cambio integral, ¿verdad? Ahí ellos lo sienten, están contentos. Así que se va a traer maicito temprano, vamos a moler temprano, las tortillas están temprano, llega temprano las verduras, o sea, es motivo de alegría, esa es felicidad. Y también, diputados, estamos alegres porque muchos de nuestros paisanos están armando maletas para venir a pasar el fin de año. Sí, bueno, algunos de nuestros hermanos en el exterior están ya planeando el retorno, el gran retorno esperado aquí a El Salvador, ya después de una gran vida de labor allá en el exterior, están ya planeando y creyendo en esto nuevo El Salvador. Entonces hay un montón de hermanos en el exterior que están ya en familia planeando su gran retorno a nuestra patria querida. Y eso gracias a las iniciativas de ley, porque eso sí, para ser libres tenemos que ser esclavos de las leyes. Ahí se cumple ese propósito. Y usted que es abogado, conoce la legislación, para ser libres tenemos que ser esclavos de las leyes. Y se ha logrado, se está logrando. Hay que culminar, que esa es la promesa y la ejecución de ese plan del presidente de la República, Nayib Bukele. Pero tiene alfiles especiales en el tablero de ajedrez de la logística, y uno de los alfiles aquí lo tenemos con nosotros, el diputado Jorge Castro, que es uno de los mejores diputados y que sale de la manada. Así le dije yo en broma antes de entrar, pero es la verdad, lo admito ante ustedes y ustedes me van a dar la razón, porque gracias a hombres como él se han propiciado el campo, el terreno, este espacio que se nos había negado, de la libertad, de la movilidad. Así que, diputado, ¿qué quiere que le diga? No, la verdad es que estamos
la bancada está realmente navegando en esta gran visión de nuestro presidente Nayib Bukele y estamos creyendo en esta gran visión, ya que él ha dado totales muestras de tomar decisiones en favor del pueblo salvadoreño. Y cuando digo pueblo salvadoreño estoy hablando también de nuestros hermanos en el exterior, porque si bien es cierto hemos venido saldando deudas históricas, ¿verdad?, que han sido heredadas por estos de gobiernos en el cual realmente se frustraron muchos sueños de los salvadoreños, tanto aquí como en el exterior. Bueno, no eran tomados en cuenta nuestros hermanos en el exterior. El voto era irrelevante para estos gobiernos de Arena y del Frente, que dicho hay que decirlo claramente, pues, porque fueron gobiernos y partidos que tienen sus manos manchadas de sangre, ¿verdad?, con una historia manchada de sangre, de delincuencia, de robo del dinero público, donde no importaba la educación pública, donde no importaba la salud pública, donde no importaba precisamente comprar medicinas para el pueblo salvadoreño. Y yo siempre he dicho, bueno, si hubiéramos estado en la época de la pandemia con estos gobiernos, hubieran vendido las vacunas probablemente. Claro. Y estamos ejecutando esta gran visión donde estamos haciendo sonar los tambores. Porque estamos haciendo sonar los tambores. Ya ve que le estoy copiando. Entonces, eso me suena a carnaval de San Miguel. Estamos haciendo sonar los tambores porque esos tambores están siendo escuchados no solo por nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, sino hay muchos países que están poniendo su mirada en El Salvador. Y esto quiere decir que El Salvador está haciendo las cosas bien. Estamos tomando decisiones que nos están dando pasos avanzados, estamos saldando deudas históricas. Bueno, hoy en esta época estamos viviendo nuestra propia época de independencia, tomando nuestras propias decisiones como país. Tenemos un presidente que además de tener carácter sabe tomar las decisiones de manera oportuna, idónea y en total conexión con el pueblo salvadoreño, y nosotros hemos aprendido a hacer una nueva asamblea que precisamente camina en esta sinergia para poder lograr las cosas. Por ejemplo, estábamos viendo lo del Blue. Usted vio lo del Blue, lo de este criminal, que realmente, ¿cómo fue atacado el gobierno por decir no a la extradición? Y cómo fue manejado por Arena y por el Frente, por la oposición, como que era algo a favor del criminal. Cuando hablamos de una extradición y el delincuente solo ha hecho cosas en otro país, pero no ha hecho en el lugar de donde él es, entonces podemos hablar de una extradición viable. ¿Por qué? Porque aquí, supongamos aquí no hubiera hecho ninguna delincuencia, solo allá en los Estados Unidos, entonces era lógico proceder a la extradición, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de este sujeto, realmente cometió delitos allá, pero cometió delitos acá. Entonces, ¿dónde es lo lógico que debe de pagar primero cuentas él? ¿Qué justicia debe de enfrentar primero? Bueno, digo, aquí lo tenemos capturado, mandarlo para allá sería decirle no al ordenamiento jurídico nuestro, a esa responsabilidad que le debe al pueblo de cumplir en relación a los crímenes que ha realizado. Entonces, cuando vemos que se le llevó, se le juzgó y hay una consecuencia y una sentencia que ronda por los 39 años, acá estamos hablando que se le ha hecho frente a los delitos dentro de nuestro territorio en primer lugar, que es lo lógico. Entonces, cuando se negó y no se hizo caso a la extradición, fue con el fin primeramente de que no se burlara la justicia nuestra, sino que se le diera cumplimiento a la justicia nuestra. Y ahí hay un mensaje poderoso. Primero al pueblo se le está diciendo aquí, todos los criminales despreocúpense porque van a pagar sus consecuencias, y el país que nos interesa primero es nuestro propio país. Tenía que sentenciarse aquí. Entonces se puede hablar de extradición, pero después. Ahorita realmente él fue condenado a 39 años, debe cumplir esa condena. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, hay un aprendizaje para los delincuentes, porque los delincuentes están aprendiendo a que hoy los delitos sí se pagan. No solo los de tránsito que vemos ahí, donde vemos personas que van en contrasentido, que rápidamente la justicia les llega y las instituciones pertinentes reaccionan a este tipo de delitos, sino en todo sentido. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que el Blue recibió precisamente su sentencia, estamos hablando también de un órgano judicial
que ha cambiado, donde ya la justicia selectiva o donde estos criminales eran apresados y salían como a las 3 semanas, ya no está sucediendo. Aquí hay un cambio radical. Además de eso, se está culturizando precisamente a la sociedad salvadoreña y se le está enseñando que se comete una infracción, un delito, sea chiquito, sea grave, pero hay una consecuencia. Y la consecuencia es con el carácter de urgencia. Por eso es que nosotros vemos que inmediatamente la población denuncia, porque ese es otro elemento, hay una participación de la población enlazada precisamente con el accionar del Estado. ¿Por qué? Porque la población está aprendiendo a confiar en el Estado. Ha dejado aquella desconfianza y ahora deposita su confianza. Denuncia, por ejemplo, a gente de Mara, de estas organizaciones criminales. Ha perdido el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Abiu? Porque está confiando en el Estado. Está confiando en este esquema de seguridad. Está confiando en el plan control territorial. Está confiando en la prolongación del régimen de excepción. Y a la población le queda bien clara con esa ilustración que hace, diputado Castro, porque, es decir, había muy incógnita, no esclarecida, ¿y por qué no extraditan a este sujeto? Pero usted lo ha dicho bien. O sea, la población, la opinión pública, el salvadoreño puro de corazón, interpreta muy bien cómo debe aplicarse la legislación nuestra. Es correcto. Entonces, eso siento un precedente, es ejemplarizante, que no procedió en extradición sin antes juzgarlo y sentenciarlo aquí, porque aquí hay víctimas más numerosas que quizás fuera del país. Entonces vean ustedes qué interesante que ahora sí sabemos cómo debe operar la justicia, y ese proceder es que hace único al país, no solo en la forma de administrar la economía, sino en la forma de administrar la justicia, que hoy nadie se puede quedar riendo. Así es que el que la hace la paga, y el que la ha hecho la va a pagar. Ajá. Me surge una pregunta, ¿y cuándo van a devolver entonces los robados? ¿Cuánto? Vale, entonces, ¿qué hacemos ahora aquí? Vale, fíjese, estamos, y yo insisto, cuando se dieron los acuerdos de paz, se generó la plataforma de poder político entre Arena y el Frente y se repartieron el pastel, y en ese momento El Salvador quedó secuestrado en manos de estos partidos políticos. Entonces, no solo se repartieron el pastel, sino que empezaron ellos a generar y a reformar una estructura normativa legal del país que les permitiera precisamente dejar puertas de desenllave. Entonces usted puede ver cómo, por ejemplo, las leyes eran, por ejemplo, la ley en contra del crimen organizado, una ley de aproximadamente, si no me falla la memoria, de 1974, ¿sí? Entonces desfasada totalmente y modificada años después para precisamente dejar esa puerta de apertura que permitiera no llegar a la consecución del fin de la ley, que era precisamente desorganizar esta organización criminal. ¿Por qué? Porque estos exfuncionarios, funcionarios en ese momento eran parte de la organización criminal, son parte. Entonces cuando nosotros pensamos en maras, pandillas, debemos de pensar también no solo en los mareros, sino en toda esta cadena de beneficiarios que habían precisamente en el mantenimiento de esa organización criminal. Y aquí estamos hablando de estos exfuncionarios, gente del partido de Arena, del Frente, que por eso es que se oponen tanto precisamente cuando nosotros estamos modificando de manera articulada toda esa estructura normativa, porque ustedes miran, estamos cambiando aquí, pero también cambiamos la otra ley que tiene una vinculación. Por ejemplo, ¿por qué modificar la ley en contra de estos grupos criminales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy era una ley desfasada. Si nosotros hablamos de los seres humanos, hablamos que la realidad es cambiante. Por lo tanto, las leyes deben de ser cambiantes, ¿sí? Deben de irse ajustando a través del tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de la Constitución política, ustedes miran, la Constitución política tiene un carácter abierto. Las normas regulan de manera amplia. ¿Por qué? Porque tiene que tener una esencia progresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando. Entonces, si hicieran leyes planas, por ejemplo, la Constitución, que es la ley primaria en esa jerarquía de leyes, ¿sí? En esa pirámide de Kelsen que le llaman, la Constitución es la que tiene la primacía. ¿Pero por qué tiene normas de carácter abierto? Porque las realidades son cambiantes. Entonces,
si no tendría que estarse cambiando la ley primaria, la Constitución a cada rato, y eso no es conveniente, sino que debe ser una ley que tenga cierta estabilidad, porque ahí se detonan todo el otro montón de leyes que tienen un rango secundario y los reglamentos. Entonces, cuando ustedes ven, la Constitución es abierta, y cuando nosotros hablamos de la ley esta en contra del crimen organizado, precisamente estamos hablando que es una ley de 1974. Ya obsoleta. Obsoleta. Como el Código de Trabajo, por ejemplo, que anda en el mismo rango de 1970 y algo, 72, por ahí, si no me falla la memoria, y sencillamente son leyes que necesitan ser reajustadas a una realidad diferente, porque es cambiante. Entonces, ¿cuál es la labor de la Asamblea Legislativa? La labor de la Asamblea Legislativa en esencia es hacer leyes, modificar leyes. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como función primaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reestructurando leyes. Si ustedes se ponen a ver, traigo a cuenta, por ejemplo, la modificativa que hicimos de la prescriptibilidad de los delitos. Sí. Una modificativa importantísima. ¿Por qué? Todos los delitos prescribían y a los incluso 10 los de lesa años. humanidad. Ajá. Por ejemplo, Mauricio Funes, después de 10 años, él podría haber regresado y no le podía haber hecho nada. ¿Por qué? Porque solo tenía que esperar esos 10 años y la acción civil, que es los daños civiles, prescribían. Y la acción penal, que son los delitos penales, también prescribían. Entonces, ellos podían haber regresado tan campantes como si nada hubieran hecho, después de haber robado millones, después de haber defraudado precisamente a la hacienda pública, agarrado el dinero del pueblo. Yo siempre voy a insistir, no se puede cuantificar, Abiu, cuántas personas murieron por no tener los hospitales de manera adecuada para el pueblo. Bueno, y recuerdo algo, diputado, ¿se acuerda de aquellas casas de defraudación donde estaban metidos todos ellos? Sí. Militares de la Tandona e incluso algunos dirigentes de Arena. Es correcto. Entonces, con eso también se murió muchas personas de pena, de angustia. Así es. Murieron muchas personas precisamente. Fincepro, Incepro, ¿se acuerdan? Sí, Fincepro. Ahí imagínense cuánta gente no tenía sus ahorros de toda su vida. Ahí estaban metidos areneros y FMLN. Ahí habían metido dirigentes de Arena, por ejemplo. ¿Qué pasó? Les dieron una pena chiquita. Entonces robaron millones, defraudaron el ahorro de todo el pueblo salvadoreño, de la gente que había depositado ahí. ¿Y qué pena les dieron? Una pena chiquita. Y después le conmutaron la pena, salieron a los pocos años y salieron millonarios con el dinero del pueblo. ¿Por qué? Porque las leyes estaban hechas a favor y a la medida de todas estas personas. Pero si usted robaba una gallina, entonces lo refundían en la cárcel. Y ustedes oyeron precisamente cuando modificamos la ley orgánica judicial que ellos decían de que jamás ha existido en El Salvador justicia selectiva. Pataleaban por eso. No ha habido justicia selectiva. La fiscalía hacía su trabajo y realmente no, porque el fiscal violentaba la norma. Y aunque el fiscal, por ejemplo, este último fiscal que quitamos, fue una iniciativa que yo presenté, la destitución del fiscal. Yo presenté esa iniciativa. Ese fiscal salía con la bandera de Arena, con el chaleco de Arena. Y aún así, con esa vinculación partidaria, lo nombraron como fiscal. Entonces, ¿a quiénes no perseguía? A todos estos altos dirigentes de estos grupos de poder. Entonces, pero no fuera a ser que un señor se robara una gallina porque tenía necesidad y hambre para sus hijos, que lo refundían. Bueno, tenemos presidentes que está guardando 10 años de prisión y la persona que era la encargada de imprimir los cheques, 20 años de prisión. El que se robó los millones, 10 años, y el que le decían vaya a imprimirme los cheques, 20 años. Pero en El Salvador no había justicia selectiva, así dice la oposición. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oposición, hablamos precisamente de manipuladores de mentiras. Engañaban a todo el pueblo vendiéndoles mentiras. Y si nosotros vemos en la actualidad, todavía lo hacen. Intentan hacerlo. Lo que pasa es que el pueblo salvadoreño ya entendió, ya los identificó, ya sabe que son parte de lo mismo, Arena y el Frente, ya sabe que tienen sus manos manchadas de sangre. Y yo digo, manchadas sus manos de sangre porque nos hicieron vivir una guerra
para beneficio de ellos, donde madres perdieron a sus hijos, hijos perdieron a sus padres y hermanos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el Frente llegara al poder y quisiera ser otros millonarios nada más. Qué terrible. Donde generaban impuestos para cargar al pueblo, en lugar de cargar a las empresas. Donde ellos llegaron a tener hasta 100 inmuebles a nombre de ellos, con helipuertos. Entonces, si nosotros vemos, esas son las personas que critican las decisiones del actual gobierno. Y esas son las personas que critican las votaciones que hacemos en la Asamblea. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a manipular verdades, a oponerse a esto que les está quitando el poder que siempre tuvieron. Y el poder se le está entregando al pueblo. El pueblo hoy se decide por y para el pueblo salvadoreño. Entonces, cuando nosotros vemos que Arena y el Frente se oponen al régimen de excepción, a pesar de que 9 de cada 10 salvadoreños quieren el régimen de excepción, ¿qué es lo que estamos viendo? Personas que se veían beneficiadas precisamente de ese actuar criminal, que tenían un beneficio, porque no creamos, no seamos ingenuos que el dinero, por ejemplo, de las rentas de estos grupos criminales les quedaba solo a los mareros, no es verdad. Ese dinero era entregado en una cadena de beneficiarios. El reparto. Entonces, cuando ellos vienen y ven que eso se les está yendo de las manos, por un lado, precisamente se oponen al régimen de excepción y tratan de vender la idea de que todo el pueblo se opone, cuando el mismo pueblo sencillamente rechaza esa postura de la oposición. Y por otro lado, fíjense, ellos están tratando de llegar a los votantes parientes de los mareros. A eso están llegando. Entonces ellos dicen, aquí hay un sector de votantes que tal vez nosotros podemos alcanzar. Si nos oponemos a la captura de los mareros, los familiares de los mareros van a terminar votando por nosotros. Y entonces ellos hacen un cálculo, porque lo hemos estado analizando, hacen un cálculo como de 70,000 votos entre familiares de mareros. Porque siempre no les ha importado el beneficio del pueblo salvadoreño. Entonces eso no les importa, porque cuando hablamos del régimen de excepción estamos hablando de un derecho supra, el derecho a la vida, el derecho fundamental a la vida. Y ellos no votan a favor. Así es. Entonces el Estado, por ejemplo en el artículo 1 de la Constitución, manda al Estado como su origen y el fin de toda la actividad estatal, la persona, los salvadoreños. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del derecho fundamental a la vida. Por ejemplo, ¿por qué es un derecho supra? Porque usted no puede ejercer la libre expresión si no está vivo. Usted no puede ejercer y desempeñar o exigir la libre movilidad si no está vivo, que son derechos fundamentales, pero están amarrados a un derecho supra, que es el derecho a la vida. Entonces el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los salvadoreños. Entonces viene y resulta que hay una herramienta en la Constitución que es legal y que además 9 de cada 10 salvadoreños la quiere. Entonces, no votar a favor de esto realmente es sencillamente generar una postura político-partidaria de oposición sin sentido, sin representar al pueblo salvadoreño. Y digo esto porque los diputados somos representantes de esa voluntad, y si 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren, es ilógico, no es razonable ir en contra del régimen de excepción. Sin embargo, ¿por qué lo hacen? Porque primero ellos son parte de esa organización criminal, tienen manchadas sus manos de sangre, y en segundo término porque están tratando de llegar a votantes potenciales que como lo son las familias de los mareros. Entonces ellos dicen, aunque sea estos votos vamos a conseguir. Y entonces, ¿qué están tirando a la borda? Están tirando esa obligación que tienen como parte del Estado, porque los diputados somos parte del Estado, porque formamos parte de un órgano legislativo que es parte de los 3 órganos fundamentales. Entonces cuando fíjense la ignorancia de ellos, cuando estamos en la asamblea, en la plenaria, ellos atacan al Estado y dicen, es que el Estado aquí, el Estado allá, ni siquiera entienden ellos que como diputados forman parte del órgano legislativo y forman parte del Estado. Entonces, pero ellos constantemente agarran posturas que ni siquiera las razonan. Siguen cometiendo los mismos errores que los llevaron
a que el 28 de febrero pasado, que fueron las elecciones, el pueblo les dio la espalda. Entonces lo lógico sería que ellos hicieran y tomaran decisiones y accionaran de manera diferente. Y ese rechazo se mantiene. Creo que se ha agravado todavía. Se ha agravado. Están condenados a desaparecer. Eso no lo digo yo. Bueno, esta encuesta, dicen las encuestas. Sí, la encuesta, por ejemplo, de Sir Gallup, ¿verdad? Casi los destina a su desaparición. Sí. Porque les da un porcentaje a Arena del 3% y al Frente del 2%. Entonces lo pone en una situación complicada. Pero ¿qué hacen ellos? Siguen actuando igual, siguen actuando en contra del pueblo, toman decisiones de oponerse. Bueno, ustedes ven inclusive a estos partidos opositores que también, como lo vamos, por ejemplo, con una diputada que realmente genera posturas, cuando ustedes la ven, por ejemplo, hablando, son posturas político-partidarias sin sentido. Exacto, me da lugar de cuál es el papel que desempeña actualmente la oposición. Una oposición que es sana, la oposición es sana, debe existir para que haya equilibrio, pero ellos no se oponen a sus contrincantes, que es el partido Nuevas Ideas, se oponen al pueblo, a la población. Sí. Han equivocado, es decir, imagínense cómo andamos de mal, el rumbo equivocado, sinceros equivocados, a eso me refiero. Sí. Entonces, si cuando hay que votar por un régimen que la población respalda y las encuestas le están preguntando a la población, ¿sigue de acuerdo que el régimen? Sí, que siga. ¿Sigue de acuerdo? Sí. 9 de cada 10 salvadoreños. Ajá, pero ellos dicen que no. Entonces ellos niegan. No están en contra de Nuevas Ideas, están en contra del pueblo. De la población. Usted lo dijo excelentemente, porque ellos vienen y no se oponen a Nuevas Ideas, se oponen al pueblo. Pero además, fíjense ustedes, se creen víctimas de algo que ellos ocasionaron. Porque este relajo de estas organizaciones criminales se fortalecieron por una desatención de ellos y por una coparticipación en los beneficios de ellos. Lo llevaban al polígono de tiro. Bueno, todos hemos visto en las redes un video donde Norman Quijano, no me refiero al donde se pone a negociar con ellos, no, una donde dice de que las leyes se deben de adecuar a estas organizaciones criminales para regular el accionar de ellas, en lugar de decir, no, los vamos a desaparecer. No, él dice, hay que regular la estructura normativa, porque es una realidad la existencia de ellos. ¿Por qué alguien va a venir y va a decir eso en lugar de decir, luchemos y sencillamente desarticulemos esta organización criminal? La única manera es porque usted tiene beneficio dentro de esa organización criminal. Simple y sencillamente. Entonces, cuando vemos partidos como Arena y el Frente, como Vamos, ¿sí? Todos los partidos de oposición, el fin de ellos, al llamarlos opositores, no es que se opongan a la loca, no es que se opongan sin ninguna objetividad, pero ellos lo hacen de esa manera. Y ahí es su grave error, y ahí es donde no logran conectar con el pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño los ha ido calificando cada vez con un menor porcentaje, al grado que ahorita están en una postura de llegar a desaparecer como partido. Porque además de que tienen el grave problema que no se reestructuran, nosotros podemos ver cómo los dirigentes del Frente están aplastados totalmente, donde no permiten ningún tipo de reingeniería, ¿verdad? Ajá. Donde no aprenden esta manera nueva de hacer política, no porque quieren tener el poder al menos en su partido, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a los mismos líderes que desempeñaron en su partido decisiones totalmente contrarias en favor del pueblo. Entonces no dan espacio, porque quieren ellos todo para ellos. Entonces los partidos estos no se regeneran. Y en el caso de Arena, aunque hayan cambiado de dirigentes, siguen aplicando lo mismo que aprendieron en el pasado, que es tomar decisiones en contra del pueblo, como la que usted ha dicho, Aguilar. Definitivamente. Bueno, y algo que yo he captado también, y lo han dicho la gente que ellos dicen representar, que son una poquedad, pero entre ellos están divididos, no se ponen de acuerdo. Hoy hablan unos, mañana hablan otros, y salen con unos disparates que, para la mente reflexiva del salvadoreño pensante, que ya no es el de ayer,
No, ya no, ellos creen que sí, ¿verdad? Pero ya no es el de ayer. El de ayer, ellos se quedaron en el ayer. Mi diputado, como usted es nuestro invitado, este tiempo es suyo, solo quisiera invitarlo a que oyéramos también el consejo de nuestros anunciantes, ¿le parece? Sí, por supuesto. Ya vamos a regresar. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Buenos saludos cordiales, salvadoreños en todas partes, porque ¿a dónde no hay un salvadoreño que encienda un fósforo e ilumine? Ajá, ¿a dónde? Los salvadoreños son errantes, pero donde van, cultivan la tierra, edifican, fructifican, qué hermoso. Bueno, queremos decirles que el domingo es la gran fiesta para la elaboración de la pupusa más grande en Olocuilta. Es parte de lo significativo que nos deja ya octubre, así es que los comilones se dan galán ahí. Eso no va conmigo. ¿Y cuál es la comida preferida de Vivo? Bueno, frijolitos. Ya, pues somos dos. Lo que realmente consume un salvadoreño es el arroz, los frijoles, las tortillas. ¿Tostadas o aguaditas? Acabas de hacer. De las dos formas. Tenemos hambre ahora. Y quesito. Así es que, ya saben, aquellos que les gusta hacer tour, en Olocuilta es un objetivo. Allí está trabajando mucho el alcalde, muy bien, y van a hacer la pupusa más grande. Así es que en algo les vamos a ayudar nosotros, vamos a ir a ayudarles. A comer. A comernos la pupusa. Así es. Bueno, saludamos a todos los olocuiltenses, la Un tierra del saludo gusano ahí. medidor. Así es, Olocuilta significa el gusano, tierra del gusano medidor. Hay gente muy progresista, pujante y que nos están sintonizando. Así es que a todos ustedes que residen afuera y saben que El Salvador es de sumo prestigio a nivel mundial, es por la pupusa también. Y el mejor café del mundo. Así es. Diputado, bueno, Y la gente más trabajadora. la gente más trabajadora. La gente más trabajadora. Bueno, el trabajo es intenso, diputado, no hay tiempo para descansar, solo hacer un alto, tomar agüita y proseguir sin Es alforjas cierto. de viaje para escuchar a su gente también. Sí, nosotros es necesario para toda la bancada precisamente hacer territorio, y hacemos territorio sábado y domingo, ¿verdad? Entre semana usualmente pasamos en las comisiones, pasamos analizando las leyes que llegan también, las que se impulsan dentro también, y lo tomamos responsablemente, pero también el fin de semana para nosotros es un día incansable. Sí, Por ejemplo, sí. su servidor mañana, todo el día territorio, el día domingo igualmente tengo territorio, tengo que estar temprano,
Sí. El día lunes, por ejemplo, tenemos una actividad con el ministro de Obras Públicas allá en un bypass de Santa Ana que se va a hacer. Entonces tenemos que estar allá a las 5:30 de la mañana. Entonces constantemente estamos pues tratando de acompañar primeramente esta visión del presidente, de ser funcionarios no de escritorio, sino también de territorio, y también conectar con el pueblo salvadoreño, que el pueblo salvadoreño vea que somos diputados diferentes, que somos servidores públicos, y no como antes que se servían precisamente del pueblo para en esos puestos. Ahora estamos tratando de ser diferentes. Por eso es que cuando la oposición viene y dice, no, es que ganan $14,000, mentira. Cuando vienen y dicen, no, es que les dan gasolina todos los días, mentira. No, es que tienen vehículo asignado. Bueno, usted me ha visto el carrito que anda. Cacharrito. Entonces, mismo cacharrito, sí. Entonces, y la gasolina corre a cuenta suya. Sí, y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos territorio, no crean que ahí en la asamblea hay un presupuesto para ir al territorio y para comprar láminas para las personas, pero no, nos rebuscamos. Se hace la cooperacha ahí, sí, nosotros vemos cómo como hacemos las hormiguitas, ¿verdad? Sí, y tratamos, por ejemplo, si hay que conseguir láminas, vemos cómo las compramos, cómo conseguimos entre varios las láminas, cómo nos repartimos entre los diputados a veces cuando alguien consigue más. O sea, así es esto. Cuando vamos al territorio, por ejemplo, vemos cómo almorzamos entre todos. Y nosotros, por ejemplo, con el equipo que nosotros vamos al territorio, que es gente de Santa Ana, Chalchuapa, de Coatepeque, del Congo, de Candelaria, precisamente tenemos una comida que hacemos, que lo hacemos regularmente, y es que mandamos, y no les estoy mintiendo, para que abunde. Esta es la pura verdad. Miren, mandamos a comprar un montón de tortillas, ¿sí? ¿Queso? Y mandamos a comprar queso. Exacto. Entonces, eso hacemos. Sí. Eso lo aprendimos a hacer en la campaña. Entonces mandamos a traer un montón de tortillas y mandamos a comprar queso y empezamos a repartir las tortillas con el queso encima. Así comió Y Salvador. en una esquina donde caiga, ¿verdad? Sí. Empezamos a comer precisamente esas tortillitas acabadas de hacer, ¿verdad? Con el queso, y sentimos súper rico. Delicioso. Y eso nos ayuda también a hermanar, Ahí o sea, está la bendición a de generar Dios. una hermandad precisamente en el equipo. Sí, señor. Porque son compañeros de tortilla y queso, ¿verdad? Entonces venimos y compartimos precisamente ese momento, y de ahí agarrar los cachivaches para ir a otro territorio, para ir a otra comunidad, a ver cómo se les ayuda, a ver cómo también se escucha sus problemas, para ver cómo les buscamos solución. Eso es el hacer territorio. No obstante, los diputados, la función es hacer leyes, ¿sí? Modificar leyes para generar esta estructura, como el régimen de excepción. Eso es como un deber primario. Lo otro lo hacemos de corazón porque somos servidores públicos. Así es. Entonces, no se olvidan de su gente. No, porque es ahí donde vamos a aprender, y ahí vamos a recolectar Eso. la sensibilidad precisamente. Exacto. Para poderlos representar. Las leyes nacen de ahí, ¿sí? de la esencia del corazón De del la pueblo. esencia. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la gente quiere el régimen de excepción? Porque cuando vamos Se a lo las dicen. comunidades, nos lo expresa la gente. Nos dicen, mire, esto nos ha cambiado la vida. En todo sentido. Cuando mandaba a mi hijo a la escuela, tenía que pasar por unos grandes peligros. Primero, porque les vendían drogas, las maras. Segundo, porque los querían reclutar. Tercero, porque al no ellos ceder, peligraba la vida de ellos. Exacto. Si eran niñas, las querían hacer algo. Si eran niños, los querían reclutar. Entonces, todo eso realmente nos ha llevado cuando hacemos territorio, la gente nos dice, hoy nos encontramos felices. Mire, hoy la tiendita que tengo ya me está dando más. Ya tenemos más dinero. Andamos libremente. No peligra la vida en ese sentido. Entonces, poco a poco estamos teniendo un El Salvador mejor. Es cierto que no tenemos la varita mágica, ¿sí? Pero estamos precisamente sembrando los mojones para poder tener un El Salvador mejor. Vamos enrutados y encaminados precisamente a tener un El Salvador mejor. Y el mundo lo está viendo así, los países lo están viendo así. Y ahora miran a El Salvador como un país diferente. Hemos cruzado esa frontera, hemos roto esquemas,
y estamos viviendo nuestra verdadera época de independencia, donde estamos tomando nuestras decisiones como salvadoreños, como pueblo, en soberanía, tal como lo dice el presidente. Bueno, este día vimos un tuit del presidente Hermoso, donde dice que hay que acercarnos a Dios, por ejemplo. No sé si lo vio usted. Entonces, estamos cambiando como país, estamos tratando de ser un país mejor, estamos también abonándole a la cultura también. Sí, señor. Ese tema de no botar basura es un tema de cultura. Fíjese que eso está muy bien, porque los salvadoreños saben que somos pobres, pero gustosos, y nos gusta lo higiénico. Y esa inquietud no nació así de la noche a la mañana. Si ustedes han venido insistiendo que hay unos más desordenados que otros, pero igual, nunca es tarde para ir aprendiendo lo bueno. Nosotros aprendemos lo bueno, no solo lo malo. Y es importante porque son los niños los depositarios de estos principios y de esta legislación que es necesario. Si tenemos un país que es seguro, si tenemos un país donde los niños tienen su propia laptop, que los niños pueden incursionar con todo el conocimiento universal, pero es justo que vivamos en una comunidad, un pasaje, en una colonia más higiénicamente presentable. Y eso es salud también, es una forma de prevención, porque las epidemias entran a través de la basura suelta. Así es que fíjense qué interés más importante. Creo que es un país seguro, es también un país limpio. Y eso es bueno. Ellos, por ejemplo, en la oposición, ellos ven cómo desnaturalizan la verdadera intención cuando, por ejemplo, nosotros modificamos leyes, ¿verdad? Estamos tratando de hacer un El Salvador mejor, y la articulación del esquema de la estructura normativa, porque anteriormente se hacían leyes para favorecer a estos grupos de poder que no necesitaban más dinero, pero ellos querían más dinero. Y no solo eso, sino también cómo se vuelve más funcional la ley. Por ejemplo, en esta reforma que se hizo a la ley en contra del crimen organizado, ¿sí? Donde van a haber jueces especializados, y uno de ellos va a ser un juez de menores. Fíjense cómo ellos tratan de manipular y de llevar a la población a una confusión. Entonces dicen, bueno, pero es que ahí lo que estamos haciendo es violentando el derecho de los menores de edad. Los derechos, no es verdad. Lo único que estamos haciendo es que haya un juzgamiento como organización criminal en la cual hay un menor que lo están utilizando, que obviamente que ha cometido delitos. Entonces se está siempre respetando el derecho del menor, porque inclusive va a haber un juez de lo menor, ¿sí? Pero realmente es necesario hacer un proceso integrado, porque aquí no estamos juzgando a personas que se han reunido para hacer un crimen. No. Estamos juzgando una organización criminal en la cual hay menores de edad, ¿sí? Y no se procesa la humana persona, se procesa el acto. Así es. El hecho. Entonces, el proceso en el cual se recaban las pruebas, el proceso en el cual hay una conjugación de plazos, en el proceso donde precisamente antes ocurría el problema de que se juzgaba a uno de estos grupos criminales allá en un juzgado, al otro en otro. No, se tienen que juzgar como una organización criminal, ¿verdad? Porque es una organización criminal la que se está tratando de procesar. Entonces aquí es donde entran todos esos temas, y la oposición trata precisamente de tirar una cortina de humo, porque la mayoría de veces es porque ellos han formado parte y forman parte de esta organización criminal. Y eso es bien importante lo que acaba de decir usted, diputado Castro, y es que cuando se habla de bandas, de bandoleros, de organizaciones criminales, no se está juzgando ya a individuos, porque estas organizaciones ya tenían el seno en la familia. Entonces, es de familias ahora. Sí. Estaba metido el niño, el adolescente, el joven, el de media edad, segunda edad, tercera edad. Entonces, definitivamente, por eso es que el presidente dice que va a llegar hasta el final. Y ahorita va en marcha, porque hay que llegar contra los responsables. Por ejemplo, ustedes pueden ver el tema de esta modificativa que hicimos para que aún declarados en rebeldía, algún imputado, el proceso siga. Fíjense, nuevamente la oposición, ¿qué es lo que hace? Todos estos partidos que ahora son minoritarios y que defraudaron tanto
a los salvadoreños. Ellos vienen y tratan de hacer la política que hacen, esa manera vieja de hacer política y confundir. ¿Y qué dicen? Pero aquí le están violentando el derecho de defensa al imputado. En el caso de Norma Quijano, como no está, le están violentando el derecho. Eso no es verdad. Porque miren, si usted es procesado en un tribunal, la defensa técnica no la hace usted. ¿Quién la hace? Pues un abogado que usted contrata. Así usted, le representa. Así de sencillo. Esa defensa técnica está habilitada, no se violenta. Porque Quijano, el que sea, puede nombrar a un defensor. Y los que quiera, 2, 3, 4. Sí, entonces sencillamente hay una defensa técnica, aunque él no esté. Pero ¿qué sucedía antes? Defraudaban la ley, porque usaban esas herramientas, esas puertas que habían dejado abiertas precisamente los mismos, Arena y el Frente, previendo que ellos podían estar sentados ahí. Y entonces, cuando el imputado no estaba y era declarado en rebeldía, el proceso se detenía. No llegaba a una sentencia. Entonces hoy con la modificativa, ¿qué hacemos? Que no se burle la justicia, que no se burle al pueblo salvadoreño por ende, y que haya una sentencia de todo el proceso. Entonces, algunos dirán, bueno, ¿y qué beneficia esto si los tipos no los agarran? ¿Sí? Pero el proceso llega a una sentencia. Entonces, ¿qué sucede? Al tener la posibilidad de capturarlo, ya hay un proceso ya terminado, en firme, con una sentencia. ¿Sí? Y dígame usted, diputado, hoy que está tocando casos así, ejemplarizantes, hay que ver también casos en los dos grupos, porque hemos escuchado testimonios terribles. Con su misma gente fueron crueles, con su misma gente. Y esos casos se esperaría que sean denunciados por las víctimas también, porque escuchando unas narrativas del FMLN, unos métodos de tortura que la China, que nos lleva en historia de los vejámenes contra la humanidad, es decir, los métodos de tortura más sofisticados vienen de los chinos, de los antiguos mongoles. Pero hay casos que se han escuchado que vienen de las entrañas de lo que ha sido el FMLN, y ahí están. Sí, bueno, inclusive luchas de poder entre los mismos partidos. Asesinatos, que es terrible. Por ejemplo, escuchaba decir que si alguien lloraba porque habían enterrado a un ser querido que en fuego cruzado murió, entonces no era guerrillero, lo mandaban a fusilar. Sí. Casos así terribles. Terribles. Ajá. Entonces... Que no callen, que presenten esos sí, todo eso. Por ejemplo, si ustedes ven los crímenes de lesa humanidad en la guerra, ¿sí? Del cual participaron Arena y el Frente. Esos crímenes de lesa humanidad, ¿qué hicieron ellos? Miren, tan solo 5 días después, oigan esto, 5 días después que la Comisión de la Verdad enlistó hechores criminales de lesa humanidad y enlistó esos crímenes de lesa humanidad, no todos, porque ellos escondieron, no están todos. No, ellos escondieron muchos más de los que se enlistaron, pero la Comisión de la Verdad vino y dijo, aquí están estos que se han investigado, ¿sí? Con los hechores. ¿Qué hicieron? Miren, Arena y el Frente se sentaron y dijeron, no, nos van a capturar, los van a capturar a ustedes y nos van a capturar a nosotros. Eso dijeron. Entonces tiremos la ley de amnistía en las narices del pueblo salvadoreño. Librarse de la responsabilidad propia. Y entonces vinieron y tiraron la ley de amnistía por la cual no se les podía hacer nada. ¿Cuántos años pasaron así? Muchos años. Muchos años donde el Frente, abrazado con Arena para proteger los hechos de Arena y Arena para proteger los hechos del FMLN, tiraron la ley de amnistía y burlaron a la justicia y al pueblo salvadoreño. Y fue hasta el 2016 cuando se declaró ilegal dicha ley de amnistía. Y entonces fíjense lo que hicieron después. Bueno, vinieron y como se declaró ilegal la ley de amnistía, vinieron y los obligaba dicha resolución a generar una ley de justicia transicional, ¿sí? La justicia, esta ley de justicia transicional era para de alguna manera conocer la verdad, que los hechores respondieran a la responsabilidad civil y penal, ¿sí? Para que no hubiera una no repetición,
y para que hubiera un resarcimiento hacia las víctimas, hacia los parientes o hacia los que sobrevivieron estos crímenes de lesa humanidad. Fíjense lo que hicieron. Vinieron ellos, ¿sí? Y como eso obligaba a la Asamblea a tirar una ley de justicia transicional, ellos manipularon para que esa ley fuera a dar no a la Comisión Legal ni a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, sino que lo mandaron a la Comisión Política. Oigan esto, a la Comisión Política. ¿Por qué lo mandaron a la Comisión Política? ¿Y dónde se daban las componentes? Porque era donde se daban las componentes. Porque ahí en las anteriores asambleas era la comisión con más poder. Sí, señor. ¿Sí? Ahora su servidor es parte de la Comisión Política, pero nosotros sencillamente no hemos utilizado ese modus operandi, esa manera de operar de las anteriores comisiones políticas. Nosotros, por ejemplo, cuando nombramos, cuando hacemos dictámenes en favor de que pasen todos los funcionarios, todos los candidatos más bien que están pretendiendo ser procurador o magistrado de la corte o lo que sean, pasamos íntegramente a la asamblea, para que sea la asamblea la que vote. Todos los partidos, todas las fracciones de los partidos pueden nombrar a la persona que ellos creen que tiene mérito para ser nombrado. Que Arena y el Frente no participen porque ellos dicen, no vamos a ganar porque no tenemos la suma de... Pero eso es una cosa paupérrima. Así es, sí. Pero discúlpenme, es son perdedores ellos, porque ellos deberían generar una postura en representación del pueblo. Más los perdedores, porque deberían de aceptar su debilidad, su escasez en el orden matemático. Que es algo que quiso el pueblo. Sí. Entonces, pero no, ¿qué hacen? No, votamos porque vamos a perder. Eso es algo... Sí. Eso solo lo hace un perdedor. Eso lo hace alguien que ni siquiera le interesa representar al pueblo en esa parte pequeña que votó por ellos. Cuadrada. Entonces, no votan. Pero volviendo al punto de la justicia transicional, vinieron ellos y se la redireccionaron a la Comisión Política, para que la Comisión Política tirara la ley de justicia transicional. Ustedes pueden buscar esa ley que fue vetada por el presidente Bukele, porque era una ley de blindaje total. Nuevamente, como la habían declarado ilegal la ley de amnistía, exacto, volvieron a tirar una ley, solo que disfrazada como ley de justicia transicional, que era un blindaje hacia ellos mismos. Primero, hacían prescribir las responsabilidades civiles y penales. Porque saben ustedes que dentro de esa comisión política, los mismos hechores de los crímenes de guerra, tanto del FMLN, estaba como los coroneles que habían estado de alta. Entonces ellos vinieron y volvieron a tirar otra ley que le generaba una armadura de protección. Una coraza ahí. Sí. Le tiraban el pago de la responsabilidad civil al Estado. Exacto. Y hacían prescribir los delitos. Y entonces, fíjense ustedes cómo han manipulado todo. Porque en ese vaivén de entorpecer la ley, de generar una ley en favor de ellos que después declaran ilegal, en toda esa manipulación que hay, las víctimas sobrevivientes están muriendo, están falleciendo. La documentación pertinente ha ido desapareciendo. ¿Sí? Los familiares de las víctimas que recuerdan ellos cómo fueron los hechos de estos crímenes y quienes participaron han ido olvidando, ya sea por la edad avanzada que tienen, porque han fallecido muchos. Entonces ellos han manipulado toda clase de realidades, toda clase de estructuras, toda clase de verdades y de búsqueda de responsabilidades, porque ellos habían tenido el poder. Hoy que el poder le fue entregado por el pueblo a nuevas ideas, a la bancada, al presidente de la República, dentro de esta gran visión, ellos han perdido ese poder y por eso ustedes ven que no les importa tomar decisiones en contra del pueblo salvadoreño, oponiéndose, no votando, no llegando a la hora que empiezan las plenarias, levantándose y yéndose, ¿verdad?, del pleno, no llegando a las comisiones políticas, a las comisiones de justicia, a la comisión, no le importa a ellos. Realmente ellos han tenido chance de cambiar en esta nueva manera de hacer la política, pero ellos han seguido haciendo lo mismo, han seguido
desarrollando y tomando las decisiones en la misma manera que las habían tomado anteriormente. No entienden por qué el pueblo los calificó tan mal. Por ejemplo, en el caso del FMLN, y usted tocó el punto, son 4 diputados, pero ustedes mira, 2 votan de una manera y 2 votan de otra manera. Sí. Ni siquiera los 4 que están se pueden poner de acuerdo. En el caso de Arena, cada vez se le han ido yendo y desafiliando muchos de sus miembros. Sí, esta semana se corrieron algunos, ¿verdad? Entonces, por un lado, no solo tienen la mala calificación del pueblo, ¿sí?, sino que por otro lado, sus mismos miembros se les están yendo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que decimos, están destinados a la desaparición, porque ni siquiera sus propios miembros confían en ellos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Margarita Escobar, ella es la persona que creo que rompe todos los esquemas, porque el COVID le ha durado años, porque originalmente fue por COVID y ella aduce un mal estado de salud. Pide permiso por eso. Entonces ella se ausenta. Ella ha dejado sus responsabilidades como diputada. ¿Cómo quedan los electores de esta señora? Burlados totalmente. Ella participó en una elección popular, tiene una responsabilidad de representar. ¿Y se toma como huida? A ella no se le está pagando, para empezar. No recibe su salario de diputada. Es que el porque no está cumpliendo con su responsabilidad. El pago es para el que trabaja, ¿verdad? Así es. Bueno, pero una responsabilidad en donde juró, ¿cómo se procede ilegalmente? Ella juró por la Constitución, precisamente. Juró ante Dios desempeñar su cargo de manera correcta, ¿verdad? ¿Y faltar a esos deberes? A esa responsabilidad y a ese mandato del pueblo donde la eligió, ¿sí? En minoría, pero la eligió, ella es parte de la asamblea. Pero ¿qué vino ella a hacer? Le dio la espalda totalmente al pueblo salvadoreño. Faltar a ese juramento también. Tiene responsabilidades, sí. Así es. Bueno, penal. Para empezar, su propio partido debería tomar decisiones en relación a alguien. Porque si es una organización partidaria y hay un miembro que está ahí respetando al pueblo salvadoreño, debería tomar una decisión. Sí, pero su propio partido. Pero cuando jura, no jura por el partido. Ella jura en su carácter personal. Sí, y en su carácter personal. Exacto. Al no hacerlo, pues sí, por eso es que la asamblea no le está pagando su salario, ¿verdad? Ella no está recibiendo salario. Eso es un buen paso. Sí. Entonces, realmente ahí tenemos funcionarios que ni siquiera cumplen ese círculo de responsabilidades que tienen, entonces que mucho menos van a cumplir los otros. Entonces, cuando venimos nosotros e impulsamos una prolongación del régimen de excepción y la votamos, a ellos no les importa, sencillamente. Entonces, ese es los funcionarios que tenía El Salvador antes y que todavía está un pequeño porcentaje de ellos metidos ahí en la Asamblea Legislativa, pero es un pequeño porcentaje. Están destinados a desaparecer porque el pueblo salvadoreño ya los conoce, porque ellos no han cambiado su actitud, siguen cometiendo los mismos errores. Bueno, en el caso de Vamos, por ejemplo, que es un partido nuevo, si lo quiere ver así, tiene una diputada, pero esa diputada, díganme cuál es la diferencia entre Arena y esa diputada. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el Frente y esa diputada? Miren, es que ser opositor no implica que usted se va a oponer a todas las decisiones, pero vayan a verlos a ellos, se oponen a todas las decisiones, aunque 9 de cada 10 salvadoreños los quieran. Exacto. Entonces ellos dicen, somos opositores, nos vamos a oponer a todo. Eso es realmente una oposición perdedora, es una oposición sin objetividad, que no analiza realmente lo que el pueblo quiere. Entonces al final, como bien decía Biu, es una oposición que actúa como opositora del pueblo, no de nuevas ideas. Definitivamente. Y si no, vean en cualquier parlamento, el papel que desempeñan los opositores es propositivo. Están en su derecho dentro de una democracia de oponerse a lo que consideren su conciencia, pero es inconcebible
que se opongan a la voluntad soberana del pueblo. Así es. Eso lo lleva a ahogarse a cualquiera. Eso es lo que yo siempre he sostenido, nadar contra corriente. Y nadar contra corriente es ahogarse. Interesante. Esta semana ha habido iniciativas también muy buenas, diputado Castro, que ya son legislaciones y que poco a poco van llenando realmente los vacíos legales, porque se le está corrigiendo la plana al pasado que quedó, es decir, como una casa derruida. Sí, y lo que hay que dejar claro, Vivo, es que eso que se está corrigiendo, por ejemplo, dentro de la estructura legal, que porque se están corrigiendo un montón de cosas en el manejo del presupuesto, en la operatividad de la Asamblea, en la manera de funcionar de la Asamblea, pero también del Estado en sí, y esta estructura normativa que se está corrigiendo, ellos no es por un lapsus y un error que ellos dejaron esos espacios entre las leyes, no fue adrede, es que eso hay que resaltarlo. Gobernaron para ellos. Ellos lo dejaron adrede como una válvula de escape hacia la actividad de ellos, a esas actividades ilícitas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es cerrar esos espacios. Eso tiene un efecto inmediato, pero también a futuro. ¿Por qué? Porque cualquier funcionario que cometa los mismos errores no va a tener salida, no van a estar esas válvulas de escape. Entonces, cuando por ejemplo nosotros hablamos que se modifica la ley en contra del crimen organizado, estamos hablando de un efecto inmediato, porque entonces estas organizaciones criminales entran en un proceso ya más efectivo para que cumplan una sentencia y que cumplan la responsabilidad que se han hecho acreedores por cometer los delitos que hicieron. Pero también hay un efecto largo, ¿sí? Hay un efecto inmediato, hay un efecto continuo, porque se sigue procesando todas estas organizaciones criminales, pero también hay un efecto futuro que el tiempo lo va a valorar en sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el país. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de esto? El pueblo, nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de los nietos. Estamos llevando El Salvador con un rumbo totalmente diferente. Entonces hay un efecto a posteriori, un efecto para más allá también, que es la ganancia que va a tener el pueblo al no tener organizaciones criminales, al tener funcionarios correctos, al tener, dice la gente, es que de la oposición dice, es que la pena por botar basura que quieren $20 es mucho. No, porque ese era un truco que hacían antes. Miren, por ejemplo, pusieron que por cada universo de empleados tenía que contratarse a un discapacitado. Una persona así. ¿Verdad? Una persona discapacitada. ¿Sí? Pero la pena al no hacerlo es una pena chiquitita. En colones. ¿Verdad? Una pena chiquitita. Entonces, ven la consecuencia. Sí. Cuando usted pone una pena y una consecuencia que no es tan chiquita y que ya toca el bolsillo, si usted dice, bueno, voy a botar la basura y me van a poner $2, la boto, sí. un dólar, eso y nadie me va a ver. Pero cuando usted pone una pena de $20, yo le aseguro que si le hubiéramos puesto, ¿verdad?, que contrataran a un discapacitado por ese universo de personas y de empleados, y la pena de no hacerlo fueran $100, yo le aseguro, o $1000, por supuesto que lo cumplen. Entonces, y fíjese usted cómo estaban acostumbrados a burlar la ley. Por ejemplo, en el tema de los discapacitados. ¿Qué implica eso? Que las empresas tienen que elaborar y desarrollar dentro de su empresa un perfil para una persona discapacitada. Pero cuando llegan los inspectores de trabajo, llegaban porque así estaba ajustado el esquema de actividades del Ministerio de Trabajo, que eran ministerios en pro de la parte empleadora, llegaban y le decían, es que yo no tengo ningún puesto en mi empresa para un discapacitado, no hay ningún puesto donde ponerlo. Entonces ya se iban los inspectores de trabajo. Pero el punto no es ese, fíjense, la ley lo que dice es que usted tiene la obligación de desarrollar un perfil para una persona discapacitada. Exacto. Pero burlaban la ley. Entonces, y la funcionalidad del Estado estaba adecuada, precisamente inclinada a la parte empleadora. Hoy en día eso está cambiando. Estamos reformulando las leyes, estamos ajustándolas. Por ejemplo, en el tema que hablamos la vez pasada, que la multa máxima era de 57.14,
Entonces usted era mi empleado, y yo le debía a usted $1,500, le debía prestaciones, le debía salarios, le debía bonificaciones, vacaciones. Y entonces venía el inspector y me decía, usted le debe al fulano empleado todo este dinero. Vaya, páguele, le voy a dar 15 días. Pero en 15 días no le pagaba, prefería ir a pagar la multa. Los ¿Por 57. qué? Porque era 57.14 y al empleado le tenía que pagar más de $1,000. Sí. Porque la ley estaba hecha para burlar precisamente al pueblo. Eso es lo que estamos cambiando. Como la prescripción de los delitos que hablábamos anteriormente. Entonces, si usted mira, estamos en toda una labor de tantas cosas que hay que cambiar, como por ejemplo las pensiones, la ley de pensiones, la ley de bancos. Si usted mira y agarran la ley de bancos, es una ley que comete un montón de ilegalidades a favor de la banca. Y así es. Son usureros con la ley a favor de ellos. Entonces yo ponía el otro ejemplo el otro día. Miren, usted viene, se junta con su esposa y usted dice, bueno, tú ganas tanto, yo gano tanto, vamos a meternos a sacar la casita, ¿sí? Y entonces vienen y cuánto nos queda la mensualidad y ya el banco les hace un cálculo de cuánto les queda la mensualidad. Entonces ustedes miran las probabilidades y se meten en esa responsabilidad de pagar la casita. Usted ya lleva 8 años de los 20 años que tiene que pasar pagando su casita, ¿y qué hace la banca? Porque se lo permite la ley. Le reajusta la tasa de interés de manera unilateral, porque usted hizo un contrato donde contrató una tasa, pero viene el banco y le dice, le notifica y le dice, fíjese que la tasa ha sido reajustada y se le eleva. ¿Qué impacto tiene eso? Ah, bueno, que su mensualidad se le eleva drásticamente. Y entonces usted ya no la puede pagar. Sí. Porque usted hizo cálculos de acuerdo a lo que ganaba y a la mensualidad que le iba a quedar. Entonces viene, ¿qué hace el banco? Le quita la casa. Así está la ley del banco. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio general de todas estas leyes, pero no es fácil porque ellos han hecho cada cosa, han modificado leyes, han dejado puertas abiertas, han dejado la ley a favor de estos grupos de poder, donde el pueblo no les ha importado y nosotros estamos arreglando todo esto. Pero lleva tiempo, fueron más de 30 años que ellos han tenido para poder generar un montón de estructuras normativas, generar instituciones que realmente han tenido espacios de donde aprovecharse, ¿sí? Entonces, esto requiere mucho estudio, mucho análisis para conectar aquella ley con esta, para articular aquella otra con esta otra. No solo en el campo penal, no solo en el campo de la organización criminal. Por ejemplo, lo que les acabo de poner de ejemplo es la ley de bancos. Imagínense ustedes que la ley de bancos establece, si usted agarra la ley, por ejemplo, el Código Civil habla de los créditos hipotecarios y de la preferencia del crédito hipotecario. Pero los bancos tienen crédito preferencial. Ah, claro. Entonces ellos pueden sopasar sobre el derecho de cualquiera. Así como está la ley actualmente. La ley de bancos. Entonces la ley de bancos es otro de los temas que hay que entrarle. Pero hay otras cosas que se están trabajando como prioridad. Por ejemplo, las pensiones, ¿verdad? Por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado, encaminar nuestro Estado hacia un plano de seguridad que haga la diferencia, porque de ahí se va a desprender muchas cosas. Por ejemplo, la educación pública de primer nivel, donde no tengamos que envidiarle a la educación privada. Exacto. ¿Sí? La salud pública de primer nivel, donde no tengamos que ir a buscar los mismos lugares y hospitales que son de estos grupos de poder. Todo eso ha sido planificado por ellos. Entonces hoy estamos queriendo cambiar todo eso. Bueno, siempre nos quedamos con el sabor de que hay tantas cosas, hay más, pero el tiempo nos sorprende y siempre nos quedamos en capítulo, porque tenemos mucho. Esto apenas está comenzando y los viernes son sinónimos de Jorge Castro, el diputado, que es un as en el primer órgano del Estado, y por eso le agradecemos mucho su tiempo, porque tiene que multiplicarse. Mañana tiene que estar en otro medio temprano y hacer visitas domiciliarias.
Bueno, sí, así es. No, realmente es, todos los diputados de la bancada hemos tomado esto con responsabilidad. Sabemos que tenemos un presidente de lujo, como es el presidente Bukele, que tiene una visión clara de dónde quiere llevar al país, y nosotros tratamos de estar 24/7. Por ejemplo, de aquí, gracias a Dios, sí, ya me voy a descansar a la casa, a comer los frijolitos y los huevitos. Pero de verdad, no es un pescadito adobado. No, son frijolitos. A mí mi comida favorita, frijoles, huevitos. Igual, eso sí. Su pedacito de queso, su tortilla tostada. Así nos alimentamos. Aquí donde ustedes no, bueno, yo sé que Abiu tampoco ha comido, yo tampoco tengo hambre ahorita, ¿verdad? Pero, y en mi mente estoy ya planificando. Fíjense que tengo que estar en Santa Ana y tengo que hacer varias actividades. La primera empieza a las 8 de la mañana. Pero es hermoso, ¿verdad?, ir a su gente, ¿verdad? Entonces, el cariño lo espera, esa es la fuerza arrolladora. Así es. Entonces, que se olvida del tiempo, de los pesares. Pero en ese proceso, Abiu, ¿sí?, en ese proceso nuestras familias precisamente sacrificamos el tiempo con nuestras familias. Y lo hacemos bajo el entendimiento que es un momento histórico para el país, donde no va a haber otra oportunidad como esta. Entonces salimos de una semana agotadora, pero no es que digamos el sábado vamos a descansar, sino que vamos al territorio. Yo lo que trato de hacer es que cuando me quedan espacios de tiempo, trato de ir a algún lugar a tomarme un café, estarme ahí 1 hora y media, ¿verdad?, 2 horas, si tengo el tiempo, y eso me ayuda a romper el esquema del cansancio en cuanto a la misma monotonía de andar para un lado y para otro, ¿verdad?, entonces trato de buscar ese equilibrio para manejar el nivel de estrés, ¿verdad? Así es. Y es que cuando se decae, viene la fuerza, viene el auxilio del Padre, ¿verdad? Así es. Que Él es sabiduría y fuerza. Amén. Así es. Bueno, diputado. Gracias, David. Es poco tiempo, pero es un viernes clásico. Clásico, ¿verdad? Así es que gracias por el espacio que nos regala de su tiempo, porque la gente le demanda a su pueblo y no hay que detenerse. Hay que seguir. Aquí todos los de la bancada, el presidente de la República, todos estamos totalmente conectados con las necesidades del pueblo. Claro, no somos perfectos, porque perfecto solo Dios. Los seres humanos podemos perfectamente equivocarnos, pero estamos echándole ganas. Por eso estamos aquí cada viernes, para poder platicar con ustedes, con Abiu. Tratamos de no fallar a la responsabilidad de esta plática que tenemos aquí, en este lugar, todos los viernes en la noche. Así es. Bueno, gracias y que descansen también ustedes. Mañana en repetición y nos vemos nuevamente el lunes, si Dios quiere, para seguir dando buenas ideas, nuevas y buenas ideas. Así es que hasta pronto.